Muchas gracias, sobre todo también, pues como mis compañeras, por la invitación. Venir desde Barcelona ha sido toda una gran experiencia, también teniendo en cuenta que ayer hice una excursión de 9 a 4 y por la noche hicimos una cena también pedagógica en Toledo, pero estoy encantada de estar aquí y compartir todo lo que hace años que llevo haciendo. ¿Vale? Como ha dicho Juanjo, he estado en escuelas de educación infantil, he estado en escuelas de educación especial también 9 años y finalmente estoy en la escuela pública donde he pasado por centros. Os he puesto también mi email por si alguna persona pues en algún momento tiene alguna duda o alguna pregunta. Pues bien, no os quiero dar una clase teórica, pero yo os voy a hacer una pregunta. Quiero que penséis, cuando vosotros estudiabais hace años, cómo eran las aulas. Y actualmente, cómo son vuestras aulas. ¿Vale? Muchos de vosotros podríais decir que hay muchos cambios significativos en esas aulas. En cambio, vamos a pensar ahora en un dentista. Cuando tú de pequeñito ibas al dentista y encontrabas esa silla de hierro que no subía ni bajaba, que te ponían almohadas para adaptarse, ¿no? La silla se adaptaba a la niña chiquitita que iba, ¿vale? Y el doctor no tenía para hacerte radiografías. Si se tenía que hacer alguna radiografía, tenías que ir a un especialista. ¿Cómo son los dentistas actuales cuando vas? Mucho más modernos, ¿no? Entonces, mi reflexión parte de por qué un dentista cambia o ha evolucionado y nuestras aulas cuesta tanto ese cambio o esa evolución. Bueno, ahí lo dejo. Es una pequeña reflexión que a mí me hicieron y un día, pues es cierto, ¿no?, que en educación cuesta mucho cambiar el aula. Ahora vamos a partir del siglo XIX, cuando hubo la revolución de la escuela nueva y aparecieron estos grandes pedagogos ya trabajando lo que es la autonomía, la importancia de los materiales, lo importante que es el papel del adulto como acompañante, ¿no? Piaget, que nos dice que el niño ha de ser protagonista del aprendizaje. Y Freinet, pues todo lo que es la asamblea, la investigación, la indagación, los proyectos, ¿no? Y Vygotsky, pues que la importancia del juego es muy importante. Nosotros pensamos que a veces los niños de sexto son grandes, pero deben jugar. Aunque sean grandes, deben jugar. Y para mí, el que me hizo cambiar mi filosofía fue Loris Malaguzzi, ¿vale? Metiéndome en el grupo de ambientes de Rosa Sensat, ¿vale? Porque él habla mucho de lo que es la estética, la ética, el cambio, este aula de futuro en el que el niño al final es autónomo, puede jugar, puede indagar, es protagonista y yo como docente le acompaño. Pero esto fue finales del siglo XIX, pero ahora es que tenemos investigadores actuales como el David Bueno, supongo que algunos los conoceréis y otros creo que son más de Cataluña, pero yo os explico. David Bueno es un biólogo, ¿vale? Y ha trabajado mucho, su doctorado es de neurociencia y nos dice la importancia de lo que es la genética, lógicamente, que la genética es imperiosa, pero también las emociones, es decir, la motivación y las emociones nos hacen aprender. Y es una cosa que a veces descuidamos en nuestras clases, porque claro, tenemos un currículum muy amplio y en el que pues tenemos los saberes, tenemos todas las competencias, pero hay que buscar este huequito a la motivación y a la emoción. Después tenemos Rebeca y Mauricio Will, que para mí son investigadores actuales porque fueron los que crearon una escuela Pestalozzi, y libertad son límites, porque a veces se sobreentiende o se quiere creer que a veces educamos que les damos mucha libertad, pero es que la libertad son límites también. No caigamos en la
cosa de, no, es que yo lo dejo hacer. No, perdona, libertad y límites tienen que ir unidos, no son independientes. Y aquí es la voz de los niños. Muchas veces los niños son grandes protagonistas de aprendizajes, de entre ellos muchísimas veces. Y que el niño aporta grandes conceptos al aula muchísimas veces. Entrar ese aprendizaje del contexto, del entorno, es muy importante. Y a veces estamos muy planificando el día a día, fraccionado, y ahora toca lengua, ahora toca mates, ahora toca naturales, ahora toca sociales, y no dejamos que esa globalización del aprendizaje entre al aula, porque las mates, la lengua y las naturales y las sociales y la música no están reñidas entre ellas, pueden vivir juntas. Y después está Jordi Mateo, que es un maestro que ha creado unas escuelas en Cataluña y nos habla mucho, pues esto, de respetar los ritmos, que no es que lo diga Jordi Mateo, lo dicen muchas personas, y sobre todo el currículum, de respetar los ritmos de los niños y las niñas. Nuestras aulas actuales son multiniveles. No todos los niños viven los mismos momentos en el mismo día y a las mismas horas. Y tenemos que respetar. Y después la implicación de la familia. Y Marta Portero, pues también es psicóloga y nos habla mucho, pues eso, de despertar la curiosidad, ¿no? La alegría, la motivación, que puede llevar a grandes aprendizajes. El espacio, ¿vale? Estamos hablando de un aula de futuro y estamos hablando siempre de un aula, pero, como bien ha dicho Sara, este aula no tiene por qué ser única. Pueden ser muchas aulas o pueden ser las herramientas que estén dentro, fuera. Nieves también lo ha dicho, el consejero también ha hablado de que el espacio genera aprendizajes. ¿Cómo tiene que ser este espacio para que genere este aprendizaje? Pues tiene que ser ni más ni menos polivalente. ¿Por qué polivalente? Porque pueden convivir más multiniveles, ¿no? Es decir, que los procesos que se den en el aula estén a muchos niveles para que demos respuesta a todos los niños y niñas del aula. ¿Qué más? Pues que los niños también, todos son diferentes. Unos serán más lingüísticos, otros serán más científicos, otros serán más artísticos, ¿no? Entonces, tenemos que saber llevar a cabo cómo este aprendizaje se puede llevar a cabo con diferentes herramientas. También están los digitales, aquí los incluyo, ¿no? Que al final el espacio tiene que ser polivalente. No todo tiene que ser los rincones o los... Yo no hablo mucho de rincones, hablo más bien de espacio. Todo lingüístico. Pero sí que el aula puede estar, como bien nos decían Sara y Nieves, un espacio más lingüístico, otro espacio más lógico-matemático, otro puede ser más juego simbólico, otro puede ser más de arte, otro puede ser más de construcción, otro más... Y tener herramientas digitales que ayudan a todos estos espacios a llevar proyectos, ¿vale? Accesibles. ¿Accesibles en qué momento? En que los niños sean más autónomos, en que los niños se puedan mover por el espacio y puedan decidir qué hacer, en el que encuentren ese material que muchas veces llevamos al aula para realizar la plástica. Igual en el espacio puede haber todo un espacio pensado para que la plástica ya esté en el aula y no tenga que traer yo cartulinas o pintura de fuera para solo utilizar ese material esa hora, sino el niño que sea más artístico lo puede utilizar. Y además las barreras arquitectónicas. La accesibilidad es muy fácil, porque los muebles, como decía Sara, que con 4 banquitos, la Nieves con la mesa de infantil del IKEA, ¿vale? Se puede hacer más accesibles estas aulas. ¿No habéis pensado alguna vez si tuviésemos que estar
las 5 o 6 horas que ha de estar el niño sentado si nos gustaría? Nosotros aquí llevamos un ratito sentados y hemos tenido que hacer un descanso. Hay niños que están mucho rato sentados. ¿Pueden aprender de diferente manera? Pues sí, podemos aprender en una mesa más alta, en una mesa más bajita, en un sofá, en un espacio de calma, que tengamos libros de consulta. Es decir, estas maneras diferentes de poder estar accesible el material también nos da esta diferencia de nosotros movernos y irnos poniendo de diferentes maneras, sentados o de pie, y no tan aburrido como estar 5 horas sentados, ¿no? Porque al final lo que hoy está pasando aquí de vosotros sentados, vosotros lo veis bien, pero es aburrido, ¿no? Yo estoy hablando aquí continuamente y vosotros escuchando. Para mí es un poco aburrido, ¿eh? Aparte de que estoy de nerviosa, es aburrido. A mí me gustaría más pues, estar generando preguntas, pero yo entiendo que vosotros queréis saber cuál ha sido mi trabajo, ¿vale? Pero esto es lo que pasa muchas veces en las escuelas, que hay niños pues, que no se integran en esta metodología de escuchar, hacer. Unos sí, otros no. Entonces tenemos que polisensoriales. ¿Por qué polisensoriales? Pues por lo mismo, ¿no? Porque la calidad del ambiente, tanto acústica como la luz, como el color, como el clima, todo esto afecta. Aunque no queramos, no es lo mismo, y vosotros mismos en casa lo podéis hacer, no es lo mismo tener luces LED a toda mecha que unas luces de ambiente. Una luz de ambiente calma a las bestias. Entonces, hay aulas que tú entras y solo tienen luz de ambiente. Entonces, ya sin que digas shh, ellos entran en silencio. ¿Vale? Entran al final en una dinámica diferente. O, por ejemplo, yo me lo he traído, pero no lo he puesto. Siempre llevo incienso. Es decir, para mí es muy importante la luz, el olor. No es lo mismo entrar en un sitio donde el olor de sexto es imperiosa, que todos hemos estado, y allí no se puede vivir. ¿Cómo nos vamos a concentrar? Dios mío, es que no podemos. Pero si tú ese ambiente lo cuidas con pues, algún micado de estos de olor, algún incienso entre clase, ellos mismos se darán cuenta que ellos tienen que oler también bien. Es una manera indirectamente de hacerlos conscientes de que el olor es importante a la hora de habitar cualquier espacio. Y esto parece una tontería, pero es milagroso. Y son cosas que os lo puedo decir porque lo he vivido y es verídico, ¿eh? Es decir, yo llego a aulas de sexto que digo, pero por Dios, ¿cómo podéis vivir aquí? Pobrecitos, estos niños. ¿Y qué son ellos los que realmente desprenden este olor? Pero es que ellos, por naturaleza, desprenden este olor. Entonces, hay que darle la vuelta. Y son niños que al final te ponen el incienso cuando tú lo tienes allí. Entonces, ya, van directos, te ponen el incienso. Otro te trae de casa el micado porque su mamá se lo ha comprado. Otro te trae la plantita, ¿vale? Porque huele a menta. Es decir, que poco a poco todo lo sensorial nos hace también crear aprendizajes competenciales, porque al final lo que estamos creando son los alumnos, ¿no?, del siglo XXI. Pasamos del siglo XIX y nos vamos siglo XXI. Vivenciales, pues lo mismo, transcurre nuestra vida, la identidad. Todas las escuelas tienen sus huellas. Tú cuando entras en una escuela ya ves o percibes cómo es la identidad de esa escuela. Hay escuelas pues que, pues como decía Nieves, porque la compañera le encantan las plantas y va regalando las plantitas a todas las amigas y venga, vamos a cuidar plantitas. Pues esa identidad o esa forma de contacto es la que al final también los niños perciben.
Si solo tienes una planta, la romperán. Si tienes muchas plantas, la cuidarán. Porque al final hemos de inculcar esta responsabilidad, que ellos formen parte, ¿no?, de estas zonas habitables. Saludable, pues por lo mismo, porque sobre todo los factores de contaminación, el control visual, las aulas llenas de referentes de colores vivos molesta visualmente. Aunque pensemos a veces que teniendo todo lo que es ortográfico colgado le entrará mejor al niño, es un error. Puede ser que nos entrase a nosotros, pero actualmente Héctor Ruiz, que también es una persona que tiene un libro muy bueno de cómo aprendemos, nos lo dice. El niño de ahora tiene muchos estímulos que no ve, no les entra. Es decir, es mucho mejor que todos esos referentes que tenemos colgados, que al final entras en la clase y no da calma, sino que nos parece bonito, que yo empecé por ello, empecé por llenar el aula de colorines, porque en infantil es lo que se llevaba, colgarlo todo, en rojo, en azul fuerte, en verde, en amarillo, por colgarlo todo. Realmente no sirve. Primero, no está a la altura de los niños. Los niños a veces son más bajitos. Y la vista, cuando la levantan a lo largo, no ven. Es decir, ven lo que está cerca. Entonces, esos referentes es mejor tenerlos en las mesas, en armarios accesibles. Y que las faltas de ortografía, aquí tenemos todo el cartetitos. Está Instagram lleno de ¿quieres compartir todo lo que son faltas de ortografía? Venga, te lo mando, y te mandan los cartelitos. Nosotros los recortamos, los ponemos una anilla y ya tengo una libretita. ¿Quieres, yo qué sé, para plástica, todos estos dibujos para pintar? Pues también, yo lo comparto y otra bandejita con todos. Todo accesible, pero colgado al final molesta, por eso. Al final no es saludable porque contaminamos auditivamente, contaminamos visualmente, el olor ya os lo he explicado y lo que es luminosidad también os lo he dicho. No es lo mismo estar trabajando con luces LED a tope que estar en espacios con luces más de ambiente. Cromático sería lo mismo, es decir, comunitarios y conectados es salir del aula, es decir, si tenemos niños multiniveles, ¿por qué nos empeñamos en poner a todos los de 4 años juntos, a todos los de 5 años juntos? Sí, nos lo dicen, pero nosotros tenemos proyectos educativos en el cual podemos organizar los grupos de manera diferente. Es decir, si yo tengo un niño de 3 años que ya, pues madurativamente, empieza a entender la lectoescritura, ¿no?, y puede estar con niños de 4 años, y hay un niño de 4 años que es más inmaduro y todavía tiene una etapa más heurística, más de juego, ¿por qué tenemos que adaptar todas las aulas a tantos multiniveles? ¿No será mejor que entre ellos se mezclen y sea más fácil el tener espacios para todos? Y después, que los pequeños aprenden de los grandes y los grandes aprenden a ser grandes maestros de los pequeños. Es decir, pero esto a todos niveles. En mi escuela no hay asignaturas y los niños de primero, segundo y tercero, cuando hacen inglés, música y educación física, van juntos. Primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. Y entre ellos aprenden. Los que se ven más inmaduros encuentras sus iguales y los que se ven más por encima encuentran sus iguales. Y es una manera también de gestionar y organizar todos esos recursos que a veces no tenemos. Y por último, el estético. El estético es muy, muy fácil de explicar. Yo lo pongo un ejemplo de mi casa. Yo voy a casa de mi madre y tiene todos los pongos de hace 50 años. Todas las fotos de toda la familia, todos los recuerditos de las bodas, de los bautizos, ¿vale? Vas a mi casa, que es más nueva, y yo no tengo todas esas cosas. Al final, la estética busca ser bello, y cada uno tiene una percepción del bello. Cada uno
hace con su clase un poquito que sea bello, porque lo bello al final es lo que se transmite a esas personitas que estamos educando, ¿vale? Y yo me quedaría sobre todo, pues eso, la cuidada estética, muy importante en el aula, los ritmos individuales, nuevas metodologías, que las nuevas metodologías siempre van en sintonía con el proyecto educativo que es comunitario y que se ha de fomentar un aprendizaje activo y autónomo, que todo esto el espacio nos lo puede dar. Yo, como bien ha dicho Juanjo, pertenezco al grupo de trabajo de ambientes de Rosa Sensat. Hace 15 años el grupo de ambientes se creó por todas estas inquietudes que teníamos de que no sabíamos enseñar o creíamos que no estábamos enseñando bien y cómo podíamos cambiar esta mirada. El icono, que cuando os pasemos la presentación yo no pongo QRs, yo pongo el dedito para que pinchéis, ¿vale? Es un dedito, encontráis el dedito y todo lo que tiene el dedito pincháis. Son tres círculos para nosotros importantes. Un círculo es la infancia, el otro círculo es el maestro y el otro círculo es el espacio. Porque Loris Malaguchi decía que los tres eran docentes, es decir, tú aprendes con el maestro, aprendes de los iguales y aprendes del espacio, dependiendo cómo tengas tu espacio, y nos lo está demostrando el aula de futuro. El aula de futuro, ¿no?, son rincones para que el niño aprenda autónomamente. ¿Qué hacemos nosotros o qué hemos hecho todos estos años, aparte de transformar nuestras escuelas? Mucha formación. Ya sé que estamos cansados, pero la formación a veces es importante porque nos da la ayuda para poder cambiar. Es decir, a veces enseñamos de la manera que nos enseñaron, pero ahora hay grandes expertos en el que nos explican cómo puedes hacer unas mates manipulativas. Cómo puedes enseñar la lengua sin que tenga que copiar palabras o sin que tenga que hacer frases. Es decir, pasamos también, como nos dice el currículum, a lo competencial. Y estamos trabajando un poquito como tradicionalmente, ¿no?, con repeticiones, que a veces son buenas. Es decir, las propuestas de aula de la clase sirven para eso, para trabajar la lengua y la mates, pero que a veces los niños pequeños, seguro que si estáis con los grandes, o tenéis hijos o sobrinos, aprenden los números jugando a la oca. Jugando a la oca, todo el mundo ha aprendido los números. No hace falta ir a la escuela a aprender los números. De hecho, muchas veces los niños cuando llegan a las escuelas saben más de lo que dice el currículum, de infantil sobre todo, porque estamos en una época en la que hay muchos estímulos por la parte de la familia, ¿vale? Después también, ¿qué hacemos? Mucho turismo pedagógico. Esto a Teresa le encanta, lo del turismo pedagógico. ¿Qué es el turismo pedagógico? Pues son visitas a escuelas, ¿vale?, que nosotros hacemos, que es lo que yo he venido a traer exactamente hoy aquí, todas mis visitas pedagógicas, ¿vale? Y cómo han diseñado, por ejemplo, cómo han diseñado las clases, cómo trabajan la evaluación, cómo hacen la documentación. Nosotros muchas veces los niños ya no llevan fichas, los niños llevan documentación. Los niños que están trabajando la lectoescritura, nosotros hacemos fotos y escribimos todo lo que han hecho, pero no llevan las fichas que ellos hacen. Pueden llevar algunas hojitas con cosas que ellos han hecho gráficamente o con un collage, pero son pocas. Normalmente son todo documentaciones, que ahora mismo, por ejemplo, el currículum de infantil, como mínimo en Cataluña, habla que una forma de trabajar puede ser a partir de la documentación, que esto viene de Italia, de Reggio Emilia. Y después la evaluación, también se ha hablado de evaluación. A veces tendemos a una evaluación muy sistemática, de memorizar y de que tengan que saber conceptos. Pero esos conceptos son competenciales o se olvidan de aquí 3 meses. Porque yo no recuerdo muchos conceptos de la escuela, de memorizar.
Sí que es verdad que hay cosas que es buenas memorizar, porque los niños memorizan todas las canciones, sobre todo las que lleva el papi y la mami del reggaetón en el radiocassette del coche. Es decir, que memorizan, sabemos memorizar. Lo que pasa es que a veces la memorización que hacemos para ciertos exámenes, como no las volvemos a hacer, digamos, hemos aprobado el examen, aparcamos tema, otro tema nuevo. No hay conexiones entre los temas, entonces aquello no queda grabado y esto muy bien lo dice el David Bueno. Es decir, todo lo que no has aprendido con alegría no lo vas a guardar en tu memoria. Lo que grabas en tu memoria es lo que vas repitiendo y aquello que te motivó. Y seguro que muchos recordáis de vuestras escuelas momentos, porque así yo tengo muchos recuerdos. Y entonces nosotros concertamos visitas a muchos centros, tanto de Cataluña, por ejemplo, también hemos ido a Pamplona, también hemos ido a Italia, para ver y enriquecernos de sus proyectos. Para nosotros, como decía Nieves, compartir es lo mejor. Pero pasamos de la fase de compartir internamente a compartir externamente. Por ejemplo, mi centro el lunes recibió 40 docentes, ¿vale?, para que les explicaran el proyecto y vivenciaran toda la organización que tenemos globalizada de las asignaturas, es decir, no tienen asignaturas, tienen franjas los alumnos. Entonces vinieron los docentes de otros centros que se interesaron. Y hoy exactamente yo estoy aquí y hay 3 docentes que han ido a otra escuela a hacer turismo pedagógico. Y también hacemos turismo pedagógico dentro de la misma escuela, porque si yo pregunto de aquí a alguien de P3, ¿qué hacen los de sexto? ¿Lo sabéis? ¿Sí? Pues me alegro porque yo en la escuela que he estado, a veces los de sexto no tenía ni idea de lo que hacían, ni idea. No sabía ni qué tema trabajaban, nada. Los claustros eran muy organizativos, nos decían lo que teníamos que hacer y podía saber en alguna fiesta qué es lo que hacía lo de sexto, pero el día a día de sexto no tenía ni idea. Hacemos turismo pedagógico dentro del centro, entonces yo el mes pasado estuve todo un día en quinto. Entonces pude vivenciar en mi centro que se hace en quinto. Y esto lo hacemos cada trimestre y vas pasando por todos los cursos, todos los profesores. Porque es muy importante en mi centro de dónde venimos, a dónde vamos, como comunidad. El intercambio de experiencias también es muy importante. Entonces, todos los miembros del grupo de trabajo que tengan experiencias enriquecedoras las comparten. Es decir, si han tenido un asesoramiento en su escuela de un pedagogo, pues mira, mañana lo vamos a compartir. Entonces, el grupo de trabajo tiene estas experiencias. Y creación de material, es decir, lo mismo que se hace por Instagram, que compartimos materiales, el grupo de trabajo ha creado materiales. Os he puesto en el clic el Instagram que hemos empezado este año y ahí iremos compartiendo todo nuestro material. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar todas y las diferentes escuelas por las que hemos pasado, el grupo de trabajo. Todos estos iconos son las diferentes escuelas. A lo largo de ello haremos referencia pues cómo las escuelas han ido cambiando su espacio con lo que han tenido. Es decir, de aquí todavía estamos hablando de referentes colgados, para que veáis que el cambio no es de 0 a 100, no, es poco a poco. Lo ha dicho Sara, lo ha dicho Nieves, lo ha dicho Consejero. Es decir, poco a poco se ha de ir transformando. Las aulas son diferentes, en la misma escuela son diferentes y aprovechamos los espacios haciendo rincones en el que los niños tranquilamente puedan ir trabajando. Hay aulas más artísticas porque en los ambientes muchas veces las aulas, una es artística, otra es más desconstrucción, otra es más informática, pero como también nos ha dicho Teresa, es la comunidad la que ha de ser educativa al 100%. El espacio exterior está muy abandonado. El patio, el recreo, son los 30 minutos donde dejamos correr a los niños,
Y hay muchos conflictos. ¿Y si ese espacio lo transformamos para que los niños busquen también diferentes maneras de jugar? Otro espacio exterior. Otra escuela, donde se aprovecha la luz, donde poco a poco veis que se va transformando y se van quitando, se va dando ese aspecto más de ¿no? Que no haya tanta, a nivel visual, tanto referente y estético al final. Estas son aulas de mayores, pueden convivir diferentes mesas, porque yo no sé aquí en Castilla-La Mancha, pero en Cataluña cuando hay una escuela el departamento te lleva un pack básico de mesas y sillas, que ahí está el error, es decir, no nos preguntan si esas mesas y esas sillas son correctas. Ahora el Consorci de Barcelona está empezando a integrar esas cosas y nos ha hecho como un catálogo de muebles. Entonces nosotros podemos pedir unos muebles específicos. No sé si aquí en Castilla-La Mancha, pero bueno, esto es picar piedra que digo yo, ¿eh? Esto es picar piedra. Pero que las aulas al final, esta es otra escuela, Las Aigües de Barcelona, donde ya veis que el mobiliario ya pasa a ser más todo tonos naturales, aquí ya las paredes están desérticas, detallitos sobre todo de plantas. Alguna vez sí que tenemos cosas para colgar, pero veis que las propuestas normalmente se presentan ya encima de la mesa, es decir, cuando el niño llega al aula ya está preparada para que empiece a interactuar. Es muy importante esta autonomía desde pequeños, porque parece que no, pero para crear se ha de ser autónomo. Entonces, desde pequeños esta manera de trabajar se ha de inculcar. Y la única manera es tener un material y ellos van pasando por esas mesas o esos espacios, ¿vale? Y lo van cuidando. Cuando ya estoy cansado, me puedo cambiar si en el espacio hay un hueco. No es que vayamos todos a lo loco, ¿eh? Es decir, está todo controlado. No están los 25 niños en el mismo espacio. Ellos saben de que si en una mesa hay 3 niños o 4 sillas, por ejemplo, no puede haber más. No puedo ir porque no hay espacio. Y poco a poco van entrando en esta dinámica. Por ejemplo, esta escuela Las Aigües, esto era un aula para ellos. Y muchas veces las asambleas pues iban a hacerla aquí. Una manera diferente de que el alumno esté en el exterior, porque lo tenemos muchas horas en el interior. Aquí en Castilla-La Mancha no lo sé, en Cataluña todavía no nos ha llegado el frío. Es decir, podemos estar en el exterior. Ayer hablábamos que claro que hay comunidades que pasas más frío, pero es que nosotros no estamos pasando frío ahora actualmente. ¿Vale? Entonces, los patios, si queremos luchar contra la lucha de las pistas y la pelota, hay que el espacio modificarlo, porque si no, no tienen los niños otras maneras de hacer. Esta escuela, La Florida, también hicieron un proyecto, es una escuela muy antigua y como podéis ver, todavía están las sillas verdes estas que nosotros decimos que son del departamento, pero ellos poco a poco han ido comprando materiales pues de IKEA, mueblecitos que ha dado la familia y han ido modificando el espacio. Y cada aula la modifican dependiendo de cómo es, no todas iguales. Y no hay que tener el miedo de, ay, es que si no lo tiene mi aula, no, da igual, si no lo tiene tu aula, ese niño o otro año estará en la otra aula o podrá ir a ese aula. Porque al final lo importante es compartir y sentir ese aula como propia de un grupo y que se identifique. Es decir, las aulas de infantil no son lo mismo que las aulas de primaria. ¿Vale? Lola Anglada también. Todas estas escuelas son transformación de escuela, ¿eh?
Esta es de primaria y aquí podéis ver pues, cómo ya las mesas empiezan a ser un poquito más altas, pero como decía Nieves, también pueden haber mesas bajitas, porque a los niños a lo mejor sentarse en el suelo también les gusta. Otra de las cosas que también en el grupo de trabajo es, como vemos aquí, dejar aquel material que estoy construyendo, son las escuelas maker, nosotros les llamamos, dejar aquella escenificación para continuarla otro día, o yo o otros. No ha de ser exclusivamente para mí, la podemos compartir, ¿vale? Y esta manera de hacer mueve mucho el respeto hacia los demás, porque estoy respetando las cosas que los demás dejan, o exposiciones, o materiales del espacio. Esta es una escuela de Pamplona, que también nació de Reggio Emilia. Ella tiene una pedagogía de la luz, como podéis ver, imperiosa. Todos los puntos de luz, menos algunos, los han bajado para dar esta calma. Las aulas conectadas, que es lo que hablábamos, y aulas preparadas. Nosotros, sobre todo, lo que siempre decimos que las aulas preparadas inicias el día de la mejor manera. Es decir, el alumno llega y ya empieza a interactuar con el contexto. Ya van creciendo los aprendizajes. Hay niños que retomarán el aprendizaje de ayer y otros que seguirán. Todas las aulas son diferentes, todas tienen fortalezas. Aquí está el piano, esta es la cocina. Es decir, entramos en un aula maker donde está la cocina. Los pasillos los tenemos a veces muy olvidados y es una manera de que en vez de tener 25 niños en el aula puedes tener a 15 y 10 en el pasillo. Entonces todo esto que a veces no llegamos por supor se reorganiza y ellos son muy empáticos con el espacio porque es como su casa. La escuela en Cans es una nueva creación. Ahora ya partimos de escuelas que se han creado con un proyecto educativo ya con nuevas metodologías innovadoras y una nueva organización, ¿vale? Entonces, las aulas son aulas que le podríamos decir aulas de futuro porque todas son diferentes y cada una de ellas, con su temática, aprendes cosas diferentes. Nosotros todas las herramientas digitales las tenemos metidas en muchas aulas. En una aula está el Chroma, después tenemos unas tablets que las cogemos para hacer un proyecto, después a lo mejor yo quiero hacer un podcast y voy a buscar y me voy al espacio donde está todo el tema de la radio, ¿me entendéis? En vez de tener como un aula de futuro, tenemos todas esas herramientas distribuidas por el centro, como bien ha dicho Sara, que pueden ser de support. Las aulas más científicas, aulas más de la calma, pero siempre podéis ver que el material está preparado en las mesas y eso para nosotros es muy importante. Congress Indians también es una escuela de nueva creación. Ahora paso a las nuevas creaciones, pero hemos visto todas las que son transformaciones. Son totalmente diferentes. Entre esta y este aula son de la misma escuela, pero son diferentes y cada alumno buscará aquella aula que le dé más calma o que le represente o que pueda aprender mejor. El patio, importante. Octavio Paz es una escuela que han transformado, una escuela con mucha inmigración y como yo sé que es muy importante para nosotros las pruebas competenciales que nos hace el Ministerio, ¿no? No sé, aquí en Castilla-La Mancha nosotros nos los hacen cuarto y sexto y ahí verifican cómo es el centro y muchas veces es el miedo, el que si el niño o no damos esa nota, ¿no? Pues nosotros también las tenemos esas pruebas, es decir, y aquí era un centro en el que tradicionalmente tenía un bajo nivel y con esta metodología innovadora ha subido mucho sus resultados porque son niños mucho más competentes, que es la nueva
bueno, lo que nos habla las competencias claves que nos está hablando el currículum. Están los saberes, pero nosotros donde tenemos que llegar, nuestro punto del iceberg son las competencias claves. Movilidad, aulas que son movibles, es decir, cuando quiero las pongo mesas, cuando no las quito. Estas cajas que hay aquí son cajas de aprendizaje, es decir, retos, contextos. Quiero aprender, son sobre todo muy científicas. El niño coge la caja por grupo y ahí tiene como un maestro en el que va a aprender todo el tema. No hace falta que el docente explique todo el cuerpo humano. En esta caja está todo, con sus objetivos, sus rectas, sus objetivos. El niño le compartimos los objetivos de lo que va a aprender, que es muy importante para la evaluación. ¿Vale? Los pasillos, Fluvia, una nueva creación. Escuela Noray, una nueva creación en barracones, para que veáis que todo es posible. En esta escuela lo que hay colgadito son documentaciones de cosas que están haciendo, es lo que se visualiza en las paredes. Los patios, para nosotros toda la comunidad es educativa. Y después tenemos el Smart Classroom Project, que sería como vuestros embajadores que tenéis. Pues nosotros tenemos uno de los embajadores, que sería el Guillermo de Smart Classroom Project, que es el que hacemos codiseño, que le llamamos nosotros, y es que transformamos el aula a partir de el alumno, la familia, los docentes, personal de PAS, que sería conserje, secretaria de centro, y se hace un codiseño de ese espacio. Cómo la comunidad quiere ese espacio. Este espacio, por ejemplo, hicieron un restaurante entre toda la comunidad, la pensaron. Y DIP, que es Paola, también hace codiseños, pero no tan digital. Smart Classroom es más digital y DIP de Paola no es tan digital, es más de Reggio Emilia. Pero también hace codiseño con la escuela. Es decir, si tú no sabes por dónde empezar, a veces, ¿no? Nosotros aquí tenéis vuestros embajadores que os van acompañando, con que también podemos encontrar personas que nos acompañen en este camino de la transformación. Y esta es mi escuela, la Escuela Anglesola. ¿Vale? Esta es la escuela en la que es una nueva creación, entonces el diseño ya está un poco también pensado para este tipo de proyecto. Es una escuela activa y creativa, en el que cada niño tiene su horario. No tenemos horario de cuarto, ni de tercero, ni de quinto. Y 3 es el único que tiene un horario, porque para nosotros es muy importante el paso de 0 a 3 a 3-6. Para nosotros 3 añitos es una escuela infantil, que siempre digo escuela Bresol, escuela de infantil, y tienen un ritmo muy diferente, pero todos aquellos niños y niñas que están más adelantados al ritmo pueden participar de las aulas de I4 y de I5. Tenemos espacios en comunes todas las tardes, que como podéis ver, tenemos una carpintería en la escuela y tenemos una aula que se llama artesanía, tenemos un aula de ciencias, no las he podido poner todas, pero un aula de ciencias, un aula de música con otra aula de Minimons donde tenemos las tablets para hacer stop motion, el de música hace podcasts, tenemos croma, ¿vale? Tenemos mucha pedagogía de la luz. Entonces tenemos aulas que están enfusquidas, sin luz, ¿no? Para trabajar todo el tema de la luz, que nos puede generar pues diferentes herramientas. La de arriba es de arte, la de la casita es de primero y la de abajo es del arte. Y de dónde vengo yo
digamos, os he presentado dónde estoy y de dónde vengo yo. Yo vengo de las escuelas de Reggio Emilia, que hace 15 años visité, y son estas fotos. Digamos, hace 15 años las escuelas de Reggio Emilia ya se movían en ambientes. ¿Qué tienen en común estos espacios? Seguro que me lo podéis contestar vosotros, ¿no? Pues que son espacios, ¿cómo son los espacios? Acogedores, ¿no? ¿Os invitan a entrar a estas aulas? ¿Os invitan a conectar con los aprendizajes? Como mínimo, tenéis curiosidad, ¿no?, de saber qué hay en esas mesas. Pues eso es lo que queremos que sientan nuestros alumnos, ¿no? Les movemos desde la curiosidad, en que cada día sea diferente, en que ellos a veces no saben si están haciendo lengua o mates, pues están aprendiendo, ¿no? En que les motiva venir a la escuela, porque yo he estado en escuelas en que no nos motiva ni al alumno ni al profesor a ir a la escuela, y eso es un punto importante. Los materiales, lo mismo, materiales abiertos. Aquí entrarían todas las herramientas del aula de futuro. Es decir, estas herramientas que os está proporcionando el aula de futuro pueden ser unas grandes herramientas para que en vuestras aulas, con vuestros proyectos, generen muchas y grandes aprendizajes. Entonces, es curioso cómo los niños digitalmente saben más que nosotros, o cómo se sienten más motivados. Es decir, al final, Nieves os ha presentado actividades en que los niños se movían como pez en el agua, ¿no? Y que a nosotros a veces ponemos más esa barrera. Pues la importancia del juego, ¿no?, sobre todo en el aprendizaje, experimentación, creación, la autonomía, la inclusión. Un aspecto muy importante, ¿no?, las mesuras universales que nos habla el currículum. Cuando tenemos infantes o alumnos con ciertas, con ciertas necesidades, siempre en Cataluña hacemos el PI, que le decimos, ¿no?, que es como su carta individual, ¿no?, lo que tenemos que trabajar. En estas escuelas muchas veces tú no detectas a estos alumnos. ¿Por qué? Porque ya el que haya estos espacios y estas grandes estas alfombras con estos cojines de la calma, es para todos. Entonces, uno de ellos tendrá necesidades educativas, pero hay escuelas en las que alumnos TEA, ¿no?, yo, por ejemplo, que soy muy de especial, tiene su mesa con su material, tiene su alfombrita con un cojín, ¿vale? Tú lo estás adaptando muy bien, pero estás solo. Estás solo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que de mesuras específicas podamos pasar a mesuras universales, como nos está planteando la LOMLOE del currículum, que es muy importante, la inclusión escolar? Entonces, con este tipo de organización o este cambio de transformación del espacio, además de que estás ayudando a todos los ritmos evolutivos, sobre todo estás ayudando mucho a la inclusión. Y el maestro, un docente que, ya nos lo dijeron a finales del siglo XIX, este docente tiene que cambiar su mirada. Yo no lo sé todo, yo te ayudo, te acompaño, yo lo preparo todo para que cuando tú vengas aprendas, pero te acompaño. No es como estas clases de hoy que es toda dirigista, ¿no?, de que yo os estoy enseñando. Porque muchas veces partimos de la premisa de que el profesor explica y todos los demás escuchan, pero no sabemos quién lo ha escuchado, quién lo ha retenido y con qué se han quedado. En cambio, cuando el docente acompaña, puede tener esos minutitos para cada niño. No solo para los que te llaman la atención, que son siempre los mismos, sino para todos. Es importante sacar los niños invisibles del aula. Tenemos muchos niños que cuando acaba el día no sabemos nada de ellos. Han estado con nosotros porque forman parte del grupo,
pero yo no le he dedicado ni un ¿cómo estás?, ni un ¿te puedo ayudar? En cambio, con este tipo de organización, yo tengo el lujo de permitir acompañar a todos los niños y a estar por ellos mucho más rato que cuando hago clases generales, ¿no? Bueno, como conclusión final, para acabar, bueno, pues que ahí está la transformación, que tenemos los aprendizajes, que tenemos las nuevas metodologías, el bienestar, que nos habla mucho el currículum del bienestar del alumno, muchísimo, y es un aspecto que pensamos que a veces en las tutorías generales, haciendo actividades, lo estamos trabajando y no es cierto. Es decir, tenemos muchos niños con ansiedades, con depresiones, sin motivación, y es importante este bienestar, porque al final el bienestar es el que le hace al final a aprender. Digamos, yo he puesto en un círculo porque todo está unido, que la innovación, por supuesto, y las diferencias individuales. Y Paola Soggia, que es la de Di Paola, que es una italiana, os quiero leer su cita, ¿vale? Que tampoco es suya, pero bueno. Al encontrar un espacio agradable, cuidado y ordenado, nuestro cerebro responde de una determinada manera y, como señala Zeki, se enciende en zonas específicas ante la belleza. Promover este encuentro entre lo bello y el cerebro de los alumnos, fomentando su bienestar y desarrollando su sensibilidad estética, es sin duda el nuevo reto de la Escuela 21. Porque esto nos llevará al final al que el alumno sea competente. Y como reflexión, Loris Malaguzzi, que dice que una escuela tiene que ser un lugar para todos los niños y niñas, no fomentando la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. Y cuando yo leí a Loris Malaguzzi fue cuando a mí se me encendió la necesidad de cambiar. Como bibliografía me gustaría compartir pues La Almudena como otra educación ya es posible, Espacios en armonía, de neurociencia el David Bueno, el Cómo aprendemos de Héctor Ruiz y Ciro López, ¿vale? Esencia. De Ciro López también os quería compartir el espacio educativo de responder a criterios pedagógicos, no a modas. Y esto lo han dicho muy bien Sara y lo han dicho muy bien Nieves. Es decir, que no se me vaya el docente que sabe, porque si no, ¿qué hago yo con todo el material si se ha ido el que sabe? No son modas. Lo ha dicho Teresa, perdurar en el tiempo, proyecto educativo, comunidad. Y no, lo tengo aquí. Es que lo he oído, me iban animando Sara y esto a buscar con todo. Las aulas de futuro, las nuevas formas de aprendizaje exigen espacios diferentes. Y ahora aquí sí que ya me gustaría cerrar, pero os paso, por si alguien quiere venir a visitar escuelas en Cataluña, el email, y que sepáis que en Cataluña se hace turismo pedagógico, en el cual mi director os invita a que vengáis. Entonces, escribís y le ponéis que sois de Castilla-La Mancha y os podríamos hacer una ruta pedagógica por Barcelona y alrededores. Muchas gracias y que una transformación es posible, está en vuestras manos.